El carcinoma de ovario es la segunda neoplasia maligna ginecológica más frecuente en países desarrollados, porque va después del cáncer de endometrio, y es la tercera en los países en desarrollo, porque en estos casos va por detrás del cáncer de cuello de útero. Hola a todos, hoy os voy a hablar sobre el cáncer de ovario. Es un tema complejo y hemos decidido dividirlo en dos vídeos. En uno voy a hablar de la epidemiología, los factores de riesgo y el diagnóstico, y en el siguiente voy a hablar del estadiaje, el tratamiento y el seguimiento. Vamos allá. El carcinoma de ovario es la segunda neoplasia maligna ginecológica más frecuente en países desarrollados, porque va después del cáncer de endometrio, y es la tercera en los países en desarrollo, porque en estos casos va por detrás del cáncer de cuello de útero. Sí es la neoplasia ginecológica que más causas de muerte ocasiona en los países con más recursos, con lo que es una patología muy grave. Con suerte no es tan frecuente, afecta a 10,1 de cada 100.000 mujeres, con una edad media de aparición de 63 años, aunque sí que puede ser una aparición de edad más temprana en los casos en los que se asocia con síndromes hereditarios de cáncer de ovario. El comportamiento y el tratamiento del cáncer de ovario epitelial seroso es muy similar al del cáncer de trompa y al del cáncer de peritoneo. De hecho, hay algunos expertos que sugieren que el origen del cáncer epitelial de ovario está en la trompa, y estos tres cánceres se van a considerar como una sola entidad. El cáncer de trompa tiene una incidencia menor que el cáncer de ovario, de 0,39 de cada 100.000, aunque cada vez va creciendo más porque se va diagnosticando más. Antes se consideraba que era todo la misma entidad. Y el cáncer peritoneal también tiene una incidencia menor que el cáncer de ovario, de 0,65 de cada 100.000, aunque en los estadios muy avanzados de cáncer de ovario en los que hay afectación peritoneal, a veces va a ser muy difícil determinar si se trata de un cáncer peritoneal primario con extensión ovárica o un cáncer ovárico primario con extensión peritoneal. En este enfoque se va a hablar del subtipo de cáncer de ovario más frecuente, que es el cáncer epitelial seroso de alto grado. Dentro de los factores de riesgo tenemos algunos que son de alto riesgo, algunos factores de riesgo que son poco probables y algunos factores que consideramos protectores. Dentro de los factores de alto riesgo, el principal va a ser la edad avanzada, sobre todo a partir de los 50. La incidencia es máxima entre los 55 y los 65 años, y también vemos que pacientes que tienen una menarquia precoz o una menopausia tardía por encima de los 52 años también se puede considerar un factor de riesgo. Son mujeres que tienen más ovulaciones, cada ovulación es un microtrauma que se produce en el ovario y entonces podría producirse, tiene más posibilidades de que produzca una transformación maligna de estas células. Y también tenemos la causa genética. Hay algunas mutaciones que producen síndromes heredofamiliares que aumentan la posibilidad de tener cáncer de ovario, como la mutación BRCA1, BRCA2 o el síndrome de Lynch, que es el síndrome de cáncer colorectal hereditario no polipósico. Y se piensa que hasta el 25% de los cánceres de ovario van a ser debidos a una mutación genética. Otro factor de riesgo va a ser la nuliparidad, y la endometriosis también se ha considerado posible factor de riesgo. Es verdad que la endometriosis no va a aumentar el riesgo global de la paciente para sufrir cáncer de ovario, pero se ha visto que de asociar algún tipo de cáncer de ovario suele asociar más los tipos endometrioides o de células claras. La exposición al amianto también se asoció con mayor riesgo de muerte por este cáncer, y también la historia de haber tenido una radiación pélvica previa en el pasado, por ejemplo por un cáncer rectal, puede aumentar la posibilidad de tener un cáncer de ovario. Existen otros factores de riesgo que son muy poco probables o controvertidos, que en su día se consideraron como factores de riesgo, pero que la evidencia actual no está demostrando que sean como tal tan factores de riesgo. Está la terapia hormonal sustitutiva. El riesgo que asocia es muy bajo y desde luego cuando está indicado darlo, el beneficio supera mucho los riesgos. Otro factor de riesgo controvertido es la obesidad, y otro como el ovario poliquístico. En el ovario poliquístico se cree que existen muchos factores de confusión, como la infertilidad y la obesidad. También se ha hablado como el DIU como posible factor protector que no ha sido demostrado. Antes se pensaba que el antecedente de cáncer de mama aumentaba la posibilidad de cáncer de ovario, y se sabe que lo aumenta, pero en el contexto sobre todo de los síndromes que asocian mutación BRCA. El tabaco podría aumentar la incidencia de tumores mucinosos. Sí que se sabe que disminuye la supervivencia en pacientes con cáncer de ovario.
Y luego se ha hablado de otros factores sin resultados concluyentes como la dieta, el ejercicio, el consumo de AINES, paracetamol, el uso de polvos de talco, la infertilidad o los tratamientos de infertilidad. No han demostrado ser un claro factor de riesgo para cáncer de ovario. Y como factores protectores, aquellas situaciones en las que no se va a producir ovulación tienden a proteger, puesto que el ovario ya no estará expuesto a estos microtraumas de la ovulación que decíamos. Por eso, pacientes expuestas a periodos de anovulación con anticonceptivos orales van a tener menos riesgo de cáncer de ovario. Esto puede llegar a una reducción de más del 50% si han tomado los anticonceptivos por 10 o más años. También pacientes con embarazos múltiples, se cree que cada embarazo reduce un 8% la posibilidad de tener cáncer de ovario, y también la lactancia puede reducir hasta un 30%, sobre todo si dura más de 12 meses. En cuanto a los tratamientos quirúrgicos, hay algunos que también disminuyen la posibilidad de cáncer de ovario, como la histerectomía, se cree que reduce hasta el 20%. Obviamente la salpingoforectomía bilateral, que es la doble anesectomía, si quitamos los ovarios y las trompas, pues estamos quitando el riesgo, y la ligadura de trompas también reduce un 20%. Está más que demostrado que las trompas de falopio se deben extirpar, ya que la neoplasia tubárica juega un papel muy importante en la patogénesis del cáncer epitelial de ovario. No existe ningún programa de cribado que nos ayude a detectar en pacientes asintomáticas un cáncer de ovario inicial. Se han propuesto varias pruebas, pero no se ha encontrado con una correcta estrategia de cribado que vaya a disminuir la mortalidad por este cáncer de ovario. Es más, con estas pruebas lo que hemos visto es que aumentan los falsos positivos con riesgo de hacer daño a la paciente con tratamientos inadecuados. El cribado solo está justificado en pacientes que tienen mutaciones BRCA1, BRCA2 o síndrome de Lynch. En cuanto a la histopatología, sabemos que el 95% de los tumores de ovario van a derivar de las células epiteliales y vamos a tener varios tipos, que son los serosos de alto grado, de bajo grado, endometrioides, células claras y mucinosos. Después tenemos otros tipos que no derivan de las células epiteliales, que surgen de otros tipos celulares, como los tumores de células germinales o los tumores del estroma de los cordones sexuales. El carcinoma seroso es el subtipo más frecuente y va a ser el 75% de todos los tumores epiteliales. En cuanto al origen de los tumores serosos de células claras y endometrioides, se piensa que derivan de los tejidos que normalmente no están en el ovario, que se encuentran en las trompas, en los quistes de inclusión mullerianos, en la endometriosis o en la endosalpingiosis. En cuanto al origen de los carcinomas mucinosos, es desconocido. Los tumores del estroma y de los cordones sexuales surgen de las células en división que normalmente dan lugar al estroma gonadal especializado que rodea los ovocitos o las células de la granulosa, las de la teca, las células de Sertoli, de Leydig o los fibroblastos. Y los tumores de las células germinales tienen un origen común en la célula germinal primitiva. Dentro de las presentaciones clínicas, el principal riesgo del cáncer de ovario es que en los estadios iniciales no suele producir síntomas. La mayor parte de las veces vamos a detectarlo en un estadio 3 cuando la enfermedad ya está extendida a cavidad peritoneal o afecta a ganglios linfáticos. Los síntomas, cuando se presentan, se pueden presentar de manera aguda o subaguda y la intensidad de los síntomas no va a ser un reflejo de lo avanzada que esté la enfermedad. Dentro de los síntomas más frecuentes podemos encontrar la ascitis. Hay veces que las células tumorales van a producir líquido dentro de la cavidad peritoneal y luego también puede ser, por si hay metástasis en el diafragma, que eviten el correcto drenaje del líquido fuera de la cavidad abdominal. Otros síntomas son disnea, cuando existe derrame pleural, o oclusión intestinal con náuseas y vómitos. También podría ser un tromboembolismo venoso. Sabemos que el riesgo del tromboembolismo venoso es 3 veces más alto durante el año previo al diagnóstico del cáncer de ovario. También pueden dar síntomas pélvicos como la distensión abdominal, la urgencia miccional, la anorexia, la saciedad o incluso el dolor pélvico o abdominal. Se piensa que el dolor está más asociado con el de trompa que con el de ovario por la distensión que produce en la trompa, y menos frecuentemente van a presentar un sangrado vaginal. Es mucho más típico del cáncer de endometrio que del cáncer de ovario. Para el cáncer de trompa sí se ha establecido una tríada bastante clásica, que es la secreción vaginal clara teñida de sangre, dolor pélvico y masa pélvica. Excepcionalmente, la paciente presentará linfadenopatías inguinales o cervicales, rectorragia, síndromes paraneoplásicos como degeneración cerebelosa, polineuritis, dermatomiositis, anemia hemolítica, CID. Todo esto va a ser mucho más extraño de encontrar.
Nos deben hacer sospechar todos aquellos síntomas que son de nueva aparición, que ocurren casi a diario y que son más intensos de lo normal. Así que podemos hacer el diagnóstico o la sospecha porque se presenten estos síntomas de manera aguda o subaguda, de manera larvada, o podemos hacer el diagnóstico como un hallazgo incidental. Esto ocurre cuando nos encontramos la masa anexial en el transcurso de una exploración ginecológica o una exploración abdominal por otro motivo, o estudios de imagen por otros motivos, o una cirugía con otra intervención, con otra indicación. También podríamos hacer el diagnóstico porque vemos una atipia de células glandulares en la citología, en los programas de cribado de patología de cáncer de cuello de útero, aunque en estos casos, cuando se encuentra esta alteración glandular, es mucho más frecuente que asocie patología cervical y endometrial que se trate de un cáncer de ovario. Cuando nos encontramos con una paciente con hallazgos sugestivos de cáncer de ovario, empezamos la secuencia diagnóstica, que se va a basar en una evaluación inicial, realización de pruebas complementarias y realización de un abordaje quirúrgico inicial para poder hacer el estadiaje, poder confirmar con la biopsia y establecer qué tratamiento posterior haremos. Dentro de la evaluación inicial lo que pretendemos es determinar el grado de sospecha clínica de malignidad. Haremos una anamnesis para detectar los factores de riesgo, un examen físico completo en busca de masas, ascitis, adenopatías, una ecografía transvaginal o abdominal buscando si existen imágenes anexiales compatibles con cáncer de ovario. Va a haber un vídeo en el que desarrollaremos los hallazgos ecográficos de las masas anexiales, pero en general son sospechosas imágenes anexiales irregulares con un componente sólido no hiperecogénico, vascularizado, nodular o papilar. En el Doppler veremos que los vasos tienen baja resistencia porque son vasos en neoformación y también podemos ver que hay tabiques o septos gruesos, incluso la presencia de ascitis. Y también incluiremos en esta primera visita una prueba de laboratorio con marcadores tumorales. El CA125 lo vamos a solicitar siempre. Va a estar elevado en la mitad de los casos cuando es un estadio inicial y hasta en el 80-90% de los casos cuando se trata de estadios 3 y 4. Además nos va a servir en el seguimiento para poder medir la respuesta al tratamiento o si existe recurrencia. Va a ser de mayor utilidad en pacientes posmenopáusicas, pero lo vamos a pedir siempre. Otro marcador es el HE4, que es la glicoproteína 4 del epidídimo humano. Este marcador se sobreexpresa sobre todo en tumores serosos y endometrioides de ovario, con una sensibilidad muy parecida al CA125 pero con mayor especificidad. Puede ser muy útil en el diagnóstico precoz y también en pacientes premenopáusicas en las que tenían el CA125 elevado por otros motivos, como por ejemplo endometriosis o patología inflamatoria pélvica o que tenían el marcador un poco más elevado. Y también puede ser útil para detectar recurrencias en pacientes que no mostraron elevación de CA125 al inicio del diagnóstico. Otros marcadores como el CEA, que se puede elevar con el tabaco, y el CA19-9 se van a elevar con tumores de estirpe mucinosa. Pueden dar falsos positivos en los casos de teratomas quísticos y cuando estos marcadores están elevados sí que conviene hacer un diagnóstico diferencial entre un tumor ovárico primario o metástasis ováricas de adenocarcinomas gastrointestinales. Hay otros dos marcadores que son la alfa-fetoproteína y la beta-HCG. Estos los vamos a pedir en mujeres menores de 30 años para descartar tumores germinales. Y dentro de las exploraciones complementarias lo que vamos a buscar es si existe enfermedad metastásica para poder plantear el tratamiento médico-quirúrgico adecuado. La principal prueba va a ser el escáner o el TAC abdominopélvico. Nos va a ayudar a ver si existe enfermedad fuera de la pelvis y nos va a ayudar también a valorar la resecabilidad de esas posibles masas que tiene la paciente de cara a la cirugía. La resonancia magnética pélvica se considera una prueba de segundo nivel cuando los hallazgos ecográficos no son concluyentes o nos plantean alguna duda, aunque también nos puede ayudar a valorar la resecabilidad. Otras pruebas son, por ejemplo, el análisis citológico del líquido ascítico, de las biopsias pleurales, para pacientes en las que nos planteamos un tratamiento paliativo por un mal estado general o en las que no se plantea un tratamiento quirúrgico primario y se necesita una confirmación rápida para poder establecer el tratamiento paliativo lo antes posible. También se podría hacer una colonoscopia, una radiografía de tórax si lo consideramos adecuado. Y no se recomienda hacer una biopsia ovárica dirigida por no esparcir esas células, por no extender esas células y extender la enfermedad. En pacientes que presentan tumores ováricos bilaterales sólidos, conviene descartar que no se trate de metástasis de tumores gastrointestinales, más frecuentemente de la vía biliar, o metástasis de cáncer de mama o metástasis de cáncer de endometrio.
Y también en pacientes que presentan un cáncer de endometrio y de ovario a la vez, lo que llamamos tumores sincrónicos, en estas pacientes tenemos que sospechar un síndrome de Lynch. Cuando ya hemos hecho todas estas pruebas, lo que nos queda por hacer es una exploración quirúrgica para poder establecer el estadio en el que se encuentra la enfermedad. Lo más normal o lo más frecuente es que lo hagamos por laparoscopia para valorar la extensión pélvica y abdominal. Nos va a permitir explorar toda la cavidad, tomar muestras de biopsia y de citología de cualquier lesión sospechosa y valorar la cavidad antes de plantear una posible cirugía citorreductora, además de establecer el estadiaje de la enfermedad. Durante esta primera evaluación quirúrgica sí que existen algunos hallazgos que son muy sugestivos de alto riesgo, pues como si vemos formaciones multiloculadas, con un patrón externo muy abigarrado, excrescencias papilares, neovascularización, cuando la pared es muy gruesa o el líquido de los quistes es oscuro, sanguinolento o mucinoso, cuando vemos que hay una afectación bilateral, afectación de las estructuras vecinas, adherencias gruesas o ascitis, todo eso nos orienta a malignidad. En el abordaje quirúrgico diagnóstico ante una tumoración anexial hay alguna serie de cosas que tenemos que hacer siempre. Van a ser el lavado peritoneal o la aspiración del contenido ascítico para mandar a analizar, la inspección de toda la cavidad abdominal, la biopsia o citología de cualquier lesión que veamos sospechosa, la extirpación del tumor, evitando siempre la rotura intraabdominal o haciendo la extracción en un compartimento estanco. Y también el estudio anatomopatológico intraoperatorio o diferido. En los centros en los que la biopsia intraoperatoria es posible, se va a poder hacer el abordaje diagnóstico y terapéutico en el mismo acto quirúrgico. En otro vídeo explicaremos el estadiaje, el tratamiento y el seguimiento que vamos a hacer con estas pacientes de cáncer de ovario. Espero que os haya dado una visión más general de esta patología que es bastante compleja y que asocia mucha mortalidad. Nos vemos en la segunda parte.